¿Qué tal? Soy Javier Robles, presidente de la Asociación de Cocineros de Aragón. Dentro de la Asociación de Cocineros, en nuestro ADN, tenemos la promoción y la transmisión de los alimentos aragoneses y de nuestro territorio. ¿Qué mejor manera de transmitir estos alimentos y nuestro territorio que cocinando, que es lo que sabemos hacer en la asociación? Con lo cual, hoy os voy a enseñar a hacer una receta también muy tradicional y muy rica aragonesa. Son unos jarretes guisados con alcachofas y le pondremos un poquito de trufa, de ese oro negro que tenemos aquí en Aragón. Voy a hacer un poco la presentación de los ingredientes. Como os podéis fijar, tanto la presentación como el ingrediente en sí, alimentos totalmente nobles. Fijaros, tenemos aquí como protagonistas a los jarretes de ternasco de Aragón IGP. Ya sabéis que el ternasco de Aragón es el corderito joven que se cría aquí en Aragón, de las 5 variedades, de las 5 razas que admite la IGP, y el sello que tiene IGP significa Identificación Geográfica Protegida. En Aragón tenemos una barbaridad de alimentos nobles, de alimentos con sello de calidad estupendos. Yo casi diría que tenemos tantos que tenemos una despensa infinita. El ternasco es uno de ellos. Tenemos la cebolla variedad dulce de Fuentes, tenemos la trufa negra, el oro negro que tenemos en Aragón, que somos los principales productores del mundo de trufa tuber melanosporum, de trufa negra, que es la más apreciada a nivel mundial. Y luego vamos a trabajar también otros productos de gran calidad aragoneses, como es el aceite de oliva virgen extra. Tenemos 2 denominaciones de origen, no una, tenemos 2 denominaciones de origen en Aragón, que sería la denominación de origen Sierra de Moncayo y la denominación de origen aceite del Bajo Aragón. Vamos a trabajar también con azafrán de una empresa artesana, azafrán aragonés de una empresa artesana. Trabajaremos con productos también de la huerta aragonesa, como pueden ser el champiñón, la zanahoria, las alcachofas, ajo. Vamos a utilizar harina en nuestra elaboración, un poquito de sal, un poquito de limón, por supuesto, y luego acompañaremos con especias de nuestros montes, principalmente el tomillo, que ya sabéis que Aragón es un gran productor de tomillo en sus montes, y utilizaremos también orégano, laurel y un poquito de pimienta negra. Y cómo no, vamos a rematar este guisito de jarretes de ternasco de Aragón IGP con un poquito de vino blanco, ¿vale? Vino blanco, tenemos 4 denominaciones de origen más alguna IGP aquí en Aragón, por vino que no sea, ya sabéis. Yo he elegido vino blanco de la denominación de origen somontano. Podéis elegir de Borja, podéis elegir de Calatayud, podéis elegir de Cariñena, podéis elegir alguno de los IGPs que tenemos también. En cualquier caso, nos va a quedar una receta totalmente aragonesa con producto todo nuestro. A ver qué os parece. Comenzamos la receta. Lo primero que vamos a hacer es, en una cacerola donde vamos a guisar los jarretes, vamos a añadir un poquito de aceite de oliva virgen extra. Coloquialmente los cocineros le llamamos AOVE, que son las siglas de aceite de oliva virgen extra, AOVE. Ok, le vamos a dar fuego. Vamos a poner más o menos a una velocidad del 7 sobre 10 puntos. Y le vamos a añadir la cebolla cortadita a dados no demasiado grandes. Hemos utilizado, para 2 jarretes que vamos a cocinar, hemos utilizado aproximadamente media cebolla. Y le vamos a añadir 2 zanahorias también cortaditas a trozo pequeño. Le añadimos 2 dientes de ajo picados. Y ahora lo que vamos a hacer es dejar que se rehogue, no demasiado fuerte, y cuando la verdura empiece a tomar un color translúcido, entonces le añadiremos más ingredientes. ¿Qué vamos haciendo mientras tanto? Mientras tanto lo que vamos a hacer es ir friendo los jarretes, ¿vale? Para ello tenemos una sartén, le vamos a añadir aceite de oliva virgen extra, en esta ocasión vamos a utilizar del Bajo Aragón. Tenemos aquí nuestros jarretes de ternasco de Aragón IGP y lo que vamos a hacer es echarles un poquito de sal. Y los vamos a pasar por harina. Así los vamos a untar bien en harina. Y esto lo que haremos ahora será freírlo.
Los pasamos por aquí. Eso es. Vale, tenemos el aceite de oliva ya caliente y lo que hacemos es simplemente freír los jarretes. La verdura la seguimos rehogando, tenemos aquí la cebollita, la zanahoria y el ajo, que se nos va rehogando poquito a poco. Y un poquito antes de acabar, lo que vamos a hacer es añadirle unas hebras de azafrán. Os recuerdo que el azafrán tiene un cultivo muy artesano, por eso está una de las catalogaciones que tenemos es azafrán de artesanía, con el sello de artesanía, ¿vale? Y es uno de los productos más típicos aragoneses. Vale, le añadimos las hebras de azafrán, se rehogan un poquito para que suelten esa puntita de color y esos aromas que le otorga el azafrán a los platos. Le damos la vuelta a los jarretes, que se doren bien. Tenemos ya los jarretes doraditos, aquí se ven, y lo que vamos a hacer simplemente meternos a la perola con la cebollita ya pochada. Voilà. Acto seguido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger medio litro de vino blanco y lo volcamos en los jarretes. Vamos a ser generosos con el vino blanco. Y lo vamos a acabar de cubrir con agua. Ok. Le vamos a añadir las especias, el tomillo fresco, unas bolitas de pimienta, 2 hojitas de laurel y un poquito de orégano. Y le vamos a añadir también 2 champiñones, uno por jarrete, limpios, sin el pie y cortaditos a cuartos, como veis. Bueno, le vamos a echar una primera cantidad de sal. Ahora es importante que no nos pasemos de sal porque luego le podemos añadir un poquito más y rectificar el sabor. Echamos así 2 pizcas y lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cociendo aproximadamente durante 1 hora y cuarto, ¿vale? Mientras se nos cuecen los jarretes, lo que vamos a hacer es el irnos preparando las alcachofas. Las alcachofas se van a acabar de cocinar dentro de los jarretes, por eso cuando lleven 1 hora y cuarto cocinando le añadiremos las alcachofas, pero no las podemos añadir en crudo porque se nos oscurecerían demasiado. Lo que vamos a hacer primero es limpiarlas, les vamos a cortar las hojas exteriores, así como veis. Las hojas exteriores siempre son muy duras, no se pueden comer, cuesta mucho masticarlas. Le vamos a cortar, le vamos a pelar bien el tallo y acabar de quitar esta capa de fuera externa de las alcachofas. Y nos vamos a quedar solamente con el corazón de la alcachofa. Cortamos también la punta, ¿vale? Y la echamos en agua. En este agua, aquí lo que tengo es agua caliente y le vamos a exprimir medio limón. Le añadiremos también un poquito de sal. Y una chorradita de aceite de oliva virgen extra. El aceite de oliva lo que hace es que crea una capa por arriba y evita que se oxiden tanto las alcachofas. Tenemos ya una, vamos a por la otra.
Voilà. Las alcachofas las vamos a dejar cocer durante 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, las retiraremos del fuego y acabaremos su cocción dentro de los jarretes. Para ello, los jarretes estarán cociendo ya durante 1 hora y cuarto y será en ese momento cuando le añadiremos las alcachofas, que aprovecharemos para cortar las alcachofas a cuartos y añadirlas y que se acaben de cocinar dentro de los jarretes. Tenemos ya las alcachofas cocidas, las hemos tenido cociendo durante 20 minutos. Y aquí las vemos cómo están, ¿vale? Todavía están un poquito tirantes, no están cocidas del todo, y ahora lo que vamos a hacer es que las sacamos a un plato. Y las vamos a cortar a cuartos. Por aquí una. Y por aquí la otra. Y ahora tenemos las alcachofas cortadas a cuartos y lo que vamos a hacer es añadirlas a nuestros jarretes. Nuestros jarretes llevan ya 1 hora y cuarto cociendo y al añadir las alcachofas ya no se nos van a oxidar porque ya las hemos cocido con un poquito de limón, ya las hemos blanqueado, se nos van a quedar blanquitas. Y lo que vamos a hacer cociéndolas en la salsa de los jarretes es acabar la cocción y que se incorporen al sabor de la salsa. Nuestros jarretes llevan ya 1 hora 45 minutos cociendo, así que vamos a acabarlos. Como podéis ver, ha cambiado totalmente el aspecto, están ya bien guisaditos, la verdurita ya está guisada, ya se ha incorporado toda la salsa y lo que vamos a hacer ahora es espesar un poquito esta salsa. Lo hemos cocinado sin nada de harina para que no se nos agarre. La única harina que tiene es la misma de freír el jarrete. Y ahora lo que vamos a hacer es que recuperamos un poco de este caldo, con verduritas y todo, intentando no coger ni champiñones ni alcachofas. Vamos a echar, como veis, un par de cazos generosos aquí en este vaso batidor. Le vamos a echar 1 cucharada sopera y media de harina y lo vamos a triturar. Con la mezcla del jugo triturado y la harina que le hemos echado, lo volvemos a introducir dentro de la perola y lo vamos a dejar cocer otros 10 minutitos más. Con esto lo que vamos a hacer es que se nos engrose la salsa y se nos espese un poquito. Lo tapamos y lo dejamos cocer otros 10 minutos. Han pasado nuestros 10 minutos desde que hemos echado el caldito triturado con harina y ya nos ha espesado la salsa. Ahora lo que vamos a hacer es que apagamos el fuego y una vez fuera del fuego, qué bien huele, lo vamos a probar para ver que está bien de sabor. Y todavía caliente, pero ya fuera del fuego, lo que vamos a hacer es que le vamos a rallar la trufa negra Tuber melanosporum. La trufa ya sabéis que es un producto muy caro, ¿vale? Cuando hablamos de euro kilo, pero la cantidad de trufa que hay que echarle a un guiso no es tanta, con lo cual no vamos a gastar mucho dinero pudiendo añadirle trufa. Una trufa de unos 30-40 gramos nos puede salir tranquilamente a 12-15 euros, ¿vale? Esta trufa que teníamos aquí era de 40 gramos, fijaros. Le he echado la mitad y estoy dudando entre echarle más. Bueno, como está muy rica y es un lujo, pues vamos a acabar de rallarla y nos va a quedar un guiso espectacular por no mucho dinero. Acabamos de rallar la trufa, ¿vale? Y sin ponerla al fuego para que no se nos evaporen todos los aromas, lo que vamos a hacer es simplemente tapar el guiso y dejarlo reposar 10-15 minutitos. De esta manera lo que vamos a conseguir es que todo ese aroma tan potente que tiene la trufa negra nos va a empapar todo el guiso y nos va a quedar un sabor espectacular. Bueno, nuestro guiso ya está acabado y lo único que nos queda es emplatar y disfrutar, señores.
Así que vamos a coger uno de nuestros jarretitos, lo vamos a colocar en el plato, le vamos a echar salsita, esa salsita que no le falte la alcachofa, parte fundamental de este plato, champiñoncitos, y bien de salsita. A mí los jarretes me gusta servirlos en un platito hondo para que no le falte salsa. Y bueno, vamos a limpiar la gotita, ya sabéis que esto es fundamental. Y con el platito ya acabado, lo único que tenemos que hacer es presentarlo y que aproveche, señores.